Estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, ¿verdad? Estamos estudiando la historia del pueblo de Israel, de todas las hazañas que Dios ha hecho con ellos. Entonces los invitamos a que lean con nosotros la palabra del Señor y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que necesitamos en este día de parte del Señor. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acamparon allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Gloria al Señor. Bueno, aquí comienza, ¿verdad? Ya, por decirlo así, un poco la estabilidad de ya no estar moviéndose el pueblo de Israel. Dice aquí la palabra del Señor que después de 3 meses ellos llegaron al lugar, ¿verdad? Al monte Sinaí, al lugar donde Dios le había hablado a Moisés, donde se le había aparecido en esta zarza ardiente, cuando le comisionó lo que tenía que hacer por la nación de Israel, por la nación, por los hijos de Jacob. Y bueno, dice aquí la palabra del Señor, bueno, que después de 3 meses de haber salido de Egipto, bueno, les tocó establecerse en este lugar. Ahí van a pasar muchas cosas que luego más adelante vamos a ir estudiando. Pero aquí dice, bueno, que ya el pueblo de Israel durante esos 3 meses estuvo confiando en la mano poderosa del Señor, ¿verdad? Durante esos 3 meses ellos vieron cómo Dios con mano fuerte los liberó de Egipto, ¿verdad? Ellos vieron durante esos 3 meses cómo Dios metió su mano poderosa y hizo las grandes hazañas en el en este mar. Cuando los egipcios venían tras ellos, también vieron este milagro cuando Dios les proveyó el alimento, el pan, ¿verdad? Que traía todos los nutrientes y les dio agua, y también pudieron ver cuando Dios los libertó de los amalecitas. Y ahora ellos se estaban estableciendo en este lugar. Dice la palabra del Señor, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. 3 meses después, ¿verdad? Llegaron a este lugar. Y el desierto, ¿verdad? Según lo que hemos estudiado, no se refiere a un desierto de arena, sino que dice que era un desierto donde había pasto, ¿verdad? Pero era muy poco y no había sido habitado por el hombre. Entonces ellos llegaron a ese lugar y dice la palabra del Señor que habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, ¿verdad? En el monte donde Dios iba a empezar a establecerle muchas cosas para ellos, donde ellos iban a empezar a tener más conocimiento acerca de este Dios maravilloso. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Bueno, aquí la palabra del Señor, bueno, Dios mismo le estaba diciendo a través de Moisés todo lo que Dios había hecho a favor de ellos, a pesar de que Dios estaba viendo tal vez a cada cierto tiempo su queja, ¿verdad? Sus dudas, sus temores. Sin embargo, Dios actuaba con amor a favor de ellos. Y aquí hace una similitud con respecto a las alas de las águilas, cómo los había guardado y librado de los egipcios y de sus enemigos. Dios los había guardado. Y dice que según la explicación de las águilas, que Dios compara esas cosas, porque dice que el águila madre, ¿verdad? Cuando ya el águila está joven, o cuando ya llega, como decir, a la adolescencia, por decirlo así, ellos van montados sobre su madre, y su madre lleva las alas abiertas, de manera de que si hay algún cazador y le quiere
cazarlo, primeramente la flecha debe pasar por las alas de la madre antes de tocar al águila más joven. Entonces es una forma de proteger a sus hijos, ¿verdad? Las alas de las águilas dice que son duras, son potentes y pueden proteger a los hijos mientras que están en crecimiento, mientras que están aprendiendo a volar por sí mismos. Y Dios se comparaba de esta manera, guardando a Israel de todas aquellas cosas malas que venían sobre ellos, así como cuando los amalecitas quisieran hacerles daño, bueno, Dios los guardó y los liberó. Y asimismo Dios hace con cada uno de nosotros cuando comenzamos en este caminar, cuando entendemos que necesitamos a Dios, cuando entendemos que hay un camino para ir al reino de los cielos. Bueno, Dios levanta sus alas, ¿verdad? Las extiende para guardarnos, para librarnos de las acechanzas del enemigo. Él está dispuesto a protegernos siempre y cuando nosotros confiemos en el Señor. Él lo hace todo por amor, entregó a su hijo por amor a nosotros, ¿verdad? Y aquí dice, bueno, que llegaron a este lugar para establecer un contacto más estrecho con ellos. Bueno, Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ese lugar, a ese punto espiritual donde nos encontremos realmente con Dios y Dios empiece a hablar con cada uno de nosotros y enseñarnos cada una de las cosas que Él tiene establecido para nosotros, para que cumplamos aquí en la tierra. Necesitamos cada uno de nosotros, bueno, llegar a ese monte de Sinaí, a ese monte espiritual donde necesitamos tener una comunión plena con el Señor. Debemos confiar en Él, sabiendo que Él es nuestro protector, que Él es nuestra ayuda y en cualquier circunstancia Él nos va a ayudar. Debemos confiar en el Señor. Así como Dios les hablaba a Israel, bueno, ya llegaron a este lugar y les recordaba cómo Dios los había librado de Egipto. Asimismo, Dios hoy nos dice a nosotros de cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros, ¿verdad? Y tal vez nosotros no nos damos cuenta o en el momento sí sabemos que Dios nos ha librado de un accidente, de alguna trampa que quiera hacer alguna persona o cualquier cosa que el enemigo está estableciendo para destruirnos y Dios nos ha librado, ¿verdad? Dios nos lo recuerda y nosotros a veces nos olvidamos de eso, de esa protección maravillosa del Señor, pero debemos tomar en cuenta de que en medio de todas esas cosas Dios nos ama, así como ama hasta el día de hoy al pueblo de Israel, también te ama a ti y me ama a mí, aunque estuviste en un tiempo en los caminos del Señor y hoy ya no quieres estar, o si estás en los caminos del Señor, pero te eres indiferente a todas las cosas que Dios tiene establecida para ti. Bueno, hoy te dice Dios nuevamente que prestes atención a todas estas cosas que Él tiene para ti, que prestes atención como Dios te ha librado de las enfermedades, como Dios te ha librado de los accidentes, como Dios te ha librado de que te hagan una mala jugada, como Dios te ha librado de tantas cosas y Él necesita, bueno, que tú recapacites y vengas a este monte y tengas una estrecha comunión con Él, que podamos entender, bueno, que en medio de todas estas cosas Dios nos ama a cada uno de nosotros y nos sigue protegiendo, así como protegió al pueblo de Israel en semejanza, como decía, de estas alas de águila, protegiéndolos de todo mal. Bueno, así Dios está siempre a favor de aquellos que lo amamos y honramos su nombre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta enseñanza, versos 5 hasta el 13, dice así en el nombre del Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vamos a dejarlo ahí, luego leeremos los siguientes versículos. Vemos aquí, amados hermanos, que es el comienzo, como decía nuestra hermana, 3 meses después de haber salido de allí de la esclavitud. Ellos llegan allí al monte Sinaí y allí comienza Dios a hablar de una manera muy directa al pueblo. Este versículo 5, hay una condición que Dios le pone al pueblo de Israel. ¿Cuál es la condición? Si ellos prestaren oído a su voz,
Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, les puso dos condiciones: oír la voz de Dios y dos, guardar el pacto. Cuando nosotros, muchas personas oyen la palabra, pero de oír a poner en práctica hay un trecho muy grande, ¿sí? Porque muchas veces, como dice Santiago, somos oidores y no hacedores. Mas Dios quiere que seamos oidores y hacedores. Y la condición que Él le puso a ellos fue esta: ¿para qué? Para que fueran su especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios desde un comienzo escogió al pueblo de Israel y quiso que este pueblo fuera un pueblo diferente, fuera un pueblo especial. Y ahí dice especial tesoro, ¿verdad? Un tesoro es algo muy valioso, lo cual se cuida con mucho cuidado, ¿verdad? Asimismo, Dios escogió a este pueblo, pero Él les puso la condición: ustedes van a ser mi especial tesoro, pero tienen que oír mi voz y tienen que guardar mis mandamientos, guardar el pacto, ¿verdad? Ese acuerdo. Entonces, vemos que Dios desde el comienzo habló hacia el pueblo de Israel, mas hoy día, esto fue en el inicio de lo que podríamos decir la dispensación de la ley. Pero en la dispensación de la gracia, que es la que comenzó desde Jesucristo y hasta nuestro tiempo, podemos ver que el hecho de nosotros aceptar a Jesús, ya nosotros somos ese especial tesoro del Señor. Luego allí dice también, y en el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué nos dice el Señor allí? En Pedro leemos cuando el Señor nos dice que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Es decir, que ahora por el hecho de que Jesucristo vino y pagó un precio y nosotros hemos aceptado a Jesucristo, entonces ya Dios nos toma como un pueblo especial, como un pueblo, como un tesoro muy preciado y como un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué quiere decir? Al decir Dios quería que fuera un reino de sacerdotes, quiere decir que nosotros podemos interceder, ¿sí? Delante del Señor, por el pueblo, por las situaciones que se puedan presentar. Esto es lo que Dios quería, que cada uno pudiera presentarse delante de Dios, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que la ley no daba la oportunidad de cumplir todos los mandamientos que el Señor daba, y Dios nos demostró pues a través de su palabra que era bien difícil cumplir todos los mandamientos, ¿sí? Y aún hoy podemos decirlo, nadie puede guardar todos los mandamientos. Gracias al sacrificio de Jesucristo nosotros podemos tener libre acceso a Dios, y gracias a ese sacrificio y que tenemos el Espíritu Santo es que nosotros logramos, podríamos decir, obedecer un poco la palabra del Señor y guardar sus mandamientos, pero es imposible guardarlos todos. Un ser humano no puede guardarlos todos porque somos muy imperfectos. Ahora, un reino de gente santa. Dios quiere, cuando hablamos de santo, hablamos algo apartado para Dios, consagrado para Dios. Y es que este mismo requerimiento que Dios le dio allí al pueblo de Israel es el mismo que el Señor nos quiere dar hoy o nos da hoy, ¿no? Que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo santo, un pueblo diferente. Por eso, amados hermanos, nosotros no debemos insistir en imitar al mundo, en hacer todo lo que el mundo hace. Vienen modas, vienen tendencias, y muchos cristianos quieren seguir esas tendencias y esas modas. Amados hermanos, nosotros fuimos llamados para ser santos, apartados para Dios. Hay cosas que nosotros no podemos realizar como las realiza todo el mundo. Otro puede hacerlo, pero tú no, porque tú eres un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo misma, en cuanto a las modas, siempre he dicho que las modas deben acondicionarse a mí y no yo a las modas. ¿Por qué? Porque hoy día existen tantas modas, amados hermanos, que yo diría que denigran, ¿no? En gran parte a la mujer. Y sin embargo, muchas mujeres cristianas incluso terminan utilizando esas modas y no saben que esto no es algo
que a Dios no le agrada, amadas hermanas. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo igual al mundo, estamos queriendo hacer todo lo que el mundo hace. Estoy hablando de modas, pero así en todos los sentidos. Entonces siempre debe existir una diferencia entre el hijo, la hija de Dios y aquel que no conoce al Señor. Dios quiere que seamos un pueblo apartado para Él. Dios nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró a precio de sangre preciosa. Así que nosotros debemos honrar al Señor, a ese Dios que nos compró, a ese Dios que pagó ese precio por nosotros, debemos honrarle, ¿sí? Entonces, estas palabras le dijo Dios allí a Moisés para que Moisés se las hablara al pueblo. Es decir, bueno, ustedes salieron de Egipto, ya no son esclavos de Egipto, pero ahora ustedes van a ser un pueblo mío, un pueblo mío, así que yo soy el que voy a dar las órdenes, voy a dar las ordenanzas, voy a dar los mandamientos y ustedes van a obedecer. Y si ustedes lo hacen, entonces ustedes van a hacer ese especial tesoro. Dice allí que Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos las palabras que el Señor le dio. Y mire que a ellos les pareció muy bien lo que el Señor decía. Y dijeron todos, haremos, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, ¿verdad? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, dijeron ellos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Perfecto, nos parece muy bien, ¿sí? Pero cuando leemos, continuamos leyendo y vemos en el transcurso de todo el peregrinaje del pueblo de Israel, cuánta rebeldía, cuánta murmuración, podemos decir que estas palabras no fueron palabras sinceras, fueron unas palabras hipócritas, podríamos decir en el momento. Sí, 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 Señor, ¿cómo no? Lo que usted diga, Señor. Pero mentira. Luego hacían lo que les daba la gana. Y no es nada muy alejado de lo que hoy día podemos ver dentro del pueblo de Dios. Vemos mucha gente que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero luego no le sirven como Señor. Dice, sí, yo acepté a Jesucristo como mi Señor. ¿Qué significa recibir a Jesús como Señor? Que ahora Él es el dueño y amo de nuestras vidas. Pero queremos muchas veces seguir viviendo una vida como si no le perteneciéramos a Él. Recuerde que Él pagó un precio por nosotros, un rescate muy alto, amados hermanos, y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y cuando nosotros aceptamos delante del Señor el servirle, el amarle, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos, nosotros debemos saber que estamos adquiriendo un compromiso con Dios, estamos haciendo un pacto con Dios y debemos cumplir ese pacto, ese compromiso con el Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros, somos un pueblo de Dios, somos la novia amada de Jesucristo, somos la novia que está esperando que el novio venga para poder ir a esas bodas del Cordero. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Y mientras estamos esperando ese día, nosotros debemos permanecer en santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Luego, versos 9 al 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, y aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. El Señor le está diciendo allí a Moisés, ¿verdad? Yo quiero que el pueblo me oiga. Yo quiero que el pueblo sepa que es verdad lo que tú les estás diciendo. Yo quiero que el pueblo tenga una experiencia y sepa que hay un Dios, que yo existo, que no es mentira, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber la duda cuando oyes al hombre de Dios y decir, ¿será verdad que Dios está diciendo esto? Pero Dios quiso manifestarse allí delante del pueblo. Verso 10 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque iban a estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, no podían ir de cualquier manera. El Señor les manda a prepararse, a lavar sus vestidos. Por eso nosotros debemos, amados hermanos, limpiarnos, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y gracias a esa preciosa sangre es que nosotros podemos presentarnos delante del Señor día a día para clamar, para interceder, para adorar. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? Allí el Señor les dijo a ellos, laven sus vestiduras, vénganse y no de cualquier manera, porque presentarse al Señor hay que presentarnos. Dice, ¿cómo nos presentaremos? Dice, con manos limpias, corazones puros, ¿verdad? Debemos presentarnos delante del Señor. Pero en nuestra humana naturaleza no lo podríamos lograr.
hoy día podemos hacerlo a través de la sangre de Jesucristo. Y el Señor les dice que estén preparados para el día tercero, porque ese día el Señor descendería a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Mire, iban a tener una de las mayores y grandiosas experiencias, amado hermano, que el mismo Señor iba a descender allí sobre ese monte y les iba a dar una experiencia que ellos jamás habían tenido. Qué lindo, amados hermanos, es tener experiencias con el Señor. Qué lindo es poder acercarnos a Dios, sentir su presencia, oír su voz y saber que Dios se manifiesta a nosotros. No somos dignos ni merecedores, por supuesto que no, pero gracias a su misericordia y a su gran amor, Dios se manifiesta a nosotros y a través de Jesucristo tenemos ese libre acceso y el Espíritu Santo nos ayuda en esta comunión con el Señor. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. En ese momento ese monte era un monte santo, era un monte donde la presencia de Dios iba a descender de una manera sobrenatural, era la primera vez que Dios se iba a manifestar de esta manera al pueblo, así que habían unas condiciones y las condiciones es que si bien ellos podían acercarse, pero no podían tocar el monte. Tenían que guardarse, dice allí, que no subieran ni tocaran sus límites. Dios puso límites para que el pueblo no accediera, ¿verdad? Hoy día le damos gracias a Dios porque ese límite ya no está entre nosotros. A través del sacrificio de Jesucristo, Dios nos da libre acceso al Padre Celestial, libre acceso al lugar santísimo, mientras que aquí el pueblo de Israel no se le fue permitido tocar ni siquiera allí. El Señor le dijo que si alguno tocaba ese monte moriría, ¿verdad? Ciertamente la presencia de Dios es tan grandiosa, tan poderosa que no la resistiríamos en nuestra humanidad. No caeríamos muertos, hermanos, ante la presencia del Señor. Gracias a Jesucristo, lo repito una vez más, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros podemos acercarnos hoy a nuestro Padre Celestial. Y el versículo 13 dice, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces el Señor les dio una señal, ¿verdad? Nadie podía tocarle, pero cuando tocaran la bocina, entonces sería el momento donde ellos podrían subir, ¿verdad? Y entendemos, amados hermanos, que Dios tiene sus normas, Dios tiene sus formas y nosotros tenemos que aceptar las limitaciones o las condiciones que Dios ponga, debemos aceptarlas. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios a nuestra manera, no podemos acercarnos de cualquier manera. Bueno, me da igual. De todas maneras, Dios sabe lo que yo siento y yo soy su hijo. Y a veces nos escudamos en cosas, pero realmente nosotros debemos aprender a tener temor de Dios. Aquí Dios le estaba mostrando al pueblo lo grandioso que él era y decirle, mire, es verdad, yo los escogí como pueblo, es verdad que los amo, es verdad que los saqué de Egipto, pero recuerden que yo soy Dios santo. Y eso nunca se nos puede olvidar, hermano, que Dios es un Dios santo, Dios temible. Debemos temer a Dios, no un miedo, no, sino una reverencia, una honra a ese Dios todopoderoso. Así que, amados hermanos, comienza aquí el trato de Dios de una manera diferente con el pueblo de Israel. Y es necesario que busquemos ese acercamiento. Toda persona que esté escuchando este matutino, debemos buscar ese acercamiento hacia el Señor. Debemos aceptar las condiciones de Dios. Debemos guardar los pactos que Dios ha hecho con nosotros, su pueblo. Y entonces, amados hermanos, podemos disfrutar de todas las bendiciones y los beneficios que nos representa el ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 14 al 16. Dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Bueno, vemos aquí lo que el Señor le había dicho a Moisés, ¿no?
El Señor le había dado unas instrucciones a Moisés hacia su pueblo Israel, ¿no? Y Moisés fue obediente y bajó de ese monte y habló al pueblo de Israel, ¿no? Y también vemos que Israel pues también fue obediente, ¿no? Y oyó la voz del Señor a través de Moisés, porque en otra dicen, ay, no, eso es mentira, o qué sé yo, no. Ellos fueron obedientes. Y aquí en el 14 dice que Moisés bajó y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Como venían hablando mis hermanos, la importancia de lavar nuestros vestidos, y no estamos hablando de lavarlos físicamente, ¿no? Sino espiritualmente. Debemos tratar de vivir una vida en santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es necesario que guardemos nuestro corazón, que cada día le pidamos al Señor que nos revele todo aquello que a Él no le agrada, que limpie nuestro corazón, que saque de él toda contaminación de pecado, todo odio, resentimiento, envidia, celos, tantas cosas que contaminan nuestras vestiduras espirituales y que nos impiden entrar a la presencia del Señor. Dice en el 15, y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Era importante, ¿no? Esto para el pueblo, estar preparados, y ni siquiera, y debían abstenerse de muchas cosas, aún hasta de las cosas que eran legítimas, porque pues es normal, ¿no? Que una persona tenga relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, con su pareja, pero en ese momento era necesario que se abstuvieran absolutamente de todo. Que estuvieran preparados, ¿no? Para ese acontecimiento tan hermoso, ¿no? Que era estar allí presenciando, ¿no? Valga la redundancia, la presencia del Señor. Y asimismo, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, debemos prepararnos, debemos intentar en lo posible de no pensar en otra cosa que no sea el Señor, que no sea adorarle. Cuando nosotros venimos a su presencia, debemos evitar pensar tal vez en los problemas, en todo lo que está a nuestro alrededor, y solamente enfocarnos en el Señor. No es fácil, mi amado hermano, y yo lo digo por experiencia propia. Cuando yo vengo a la presencia del Señor, a veces me cuesta mucho poder conectar con el Señor. Siempre mi mente está pensando en otras cosas, que si en la comida, que si tengo que hacer esto, que si tengo que salir, que tantas cosas que vienen a nuestra mente. Pero por eso es necesario que nosotros, cuando llegamos a su presencia, poder desconectarnos de todo del mundo, o sea, de todo lo que está a nuestro alrededor, y solamente enfocarnos en el Señor, en su presencia, en adorarle, en alabarle, en glorificarle, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le adoremos. Para eso fuimos creados, mis amados hermanos. Nosotros fuimos creados para adorarle al Señor, y nuestra alma está dispuesta en todo momento, pero nuestra carne es débil y nos cuesta mucho, de verdad nos cuesta mucho poder conectar con el Señor, podernos enfocar solo en Él, ¿no? Y en el 16 dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Como decía mi mamá, nosotros humanamente no estamos preparados para estar en la presencia del Señor. No podríamos soportar la gloria del Señor. Y el Señor es tan precioso, el Señor es tan amoroso, es tan tierno, pero al mismo tiempo es tan fuerte. De verdad que no nos podríamos imaginar. Yo en lo particular le tengo mucho temor a los truenos y a los relámpagos, ¿no? Es algo que me da mucho temor, ¿no?
Y no me quiero ni imaginar ese momento cuando se escucharon estos truenos, cuando se escuchó todo esto, que se estremeció el pueblo. Y así mismo es cuando nuestro Señor Jesús venga, debemos estar preparados. Debemos estar preparados en todo tiempo y en todo momento, mi amado hermano. Debemos pensar que la venida del Señor está tan cerca que puede ser hoy. Puede ser hoy que el Señor venga, puede ser mañana, dentro de un año, no sabemos exactamente, pero es necesario que estemos preparados para cuando Él venga por su pueblo, por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. Y cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor venga, será algo impactante y que toda la tierra se va a estremecer ante su presencia. Y muchas de las personas que tal vez no estén preparadas para ese momento, habrá terror y temblor, mi amado hermano. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que debemos estar preparados para ese momento, preparados para cuando el Señor venga por nosotros, por su pueblo, bien sea que venga o bien sea que nosotros partamos de este mundo, porque no tenemos la vida comprada, no sabemos en qué momento vamos a fallecer, pero es necesario que estemos preparados para poder estar ante su presencia y poder disfrutar de ese amor, poder disfrutar de esa gloria tan preciosa que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Buenos días, queridos y amados hermanos que nos acompañan desde el otro lado del charco y los que nos acompañan aquí en Europa, que madrugan, que están antes de ir a sus labores, sus trabajos, se reúnen con nosotros allí frente a la pantalla. Que Dios les bendiga desde aquí, desde Barcelona. Estamos felices de estar con ustedes. Lo hacemos con alegría cada mañana cuando nos presentamos aquí. Mis amados hermanos, hay cosas que no los debemos convertir en dogmas cristianos, ni en reglas, ni siquiera agarrarlos como doctrina. Una de las cosas que hace la Biblia es separación entre la ley y la gracia. Aquí hay un puntico que puede servir de confusión para algunas personas, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que se santifiquen y que no toquen mujer en esos días porque Dios se va a manifestar a ellos. Oiga bien, ellos hacían ritos anualmente para ser purificados de sus pecados simbólicamente con el derramamiento de la sangre de las víctimas, o sea, de los sacrificios, del cordero, del palomino, del becerro. Cada uno según su capacidad presentaba una ofrenda. Ese animalito se degollaba y se derramaba la sangre sobre las familias y simbólicamente eran limpios de pecado por un año. Mis amados hermanos, pero esa sangre no era suficiente, no era suficientemente poderosa para expiar los pecados. El hombre vive continuamente en contacto con el mal. Por eso, en algunas ocasiones, como aquella historia de Jacob cuando se encontró con Dios en Betel, como aquel pasaje donde Isaías, allí en el capítulo 6 de Isaías, se encontró mirando una visión, el trono de Dios establecido en el aire, y alrededor serafines que volaban alrededor del trono y alababan a Dios. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas volaban y con 2 cubrían sus pies. Y ellos dicen, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías vio esto, dijo, ahora sí que voy a morir. Ahora sí que soy hombre muerto, porque siendo yo hombre inmundo y habitando en medio de pueblos de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. El Señor es santo. Antiguamente, cuando ofrecían sacrificio, cuando el sacerdote se presentaba con la ofrenda de los sacrificios, el sumo sacerdote llevaba la ofrenda dentro del lugar santísimo. Él debía llevar unas campanitas alrededor de la cintura
y normalmente iba atado con una soga. Mientras él se movía, sonaban las campanitas. Si las campanitas dejaban de sonar, el hombre significaba que había muerto. Si entraban mal con el Señor, ahí morían, porque Dios es santo. Porque Él dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y uno de los puntos que el Señor les pedía era que se abstuvieran del sexo de la mujer. Y ese es en la ley. En el Nuevo Testamento, allá en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, allí nos dice el Señor que no os neguéis mutuamente, a no ser que sea para buscar el rostro del Señor en ayuno. Ahí sí, no podemos estar en ayuno y estar con la mujer. Entonces, después del ayuno dice, volveros a juntaros para que no os tiente Satanás. No es pecado el sexo. Hay hermanitos que se sienten tan mal cuando se acuestan con sus mujeres, y hay hermanitos que se acuestan con todo y ropa, para no enseñar la desnudez a su mujer. Mire, Adán y Eva no se avergonzaban, andaban desnudos porque se veían ellos mismos. Y cuando tú te acuestas con tu mujer, eres un solo cuerpo con ella, así que no te avergüences, no vayas cargado de ropa allí. Ve como Dios te hizo, bendito sea el Señor. Es una bendición el sexo dentro del matrimonio. Cuando vas a buscar al Señor, por supuesto, debes buscarlo solícitamente y no te puedes acercar al sexo en el nombre del Señor. Son instrucciones del Señor, no mía ni parecer mío, es la palabra del Señor. El versículo 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Moisés, mis amados hermanos, había subido al monte, después bajó para dar las instrucciones que Dios le había dado y entonces sacó al pueblo al pie del monte para que ellos vieran aquella gloria que había visto Moisés en la cumbre del monte. Dios hizo que el monte ardiera. Dios hizo tronar. Dios hizo que se oyeran sonidos de bocinas, mis amados hermanos, y el pueblo estaba atónito. El pueblo inclusive se asustó, hermano, porque allí estaba la presencia del Señor. ¿Por qué Dios hacía esto? Porque se manifestaba de esta manera y se manifestaba de tal manera que el pueblo tenía temor, para que ellos aprendieran que Dios es santo y que a Dios se le sirve en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. El versículo 17 dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Dios les señaló límites. No traspasen los límites para que no mueran. Solamente podía acercarse allí a la gloria de Dios Moisés, mis amados hermanos, y estar en su presencia. Pero el pueblo no debía acercarse, incluso no debía traspasar los límites ningún animal. La gente debía guardar sus animales, sus burros, sus yeguas, sus caballos, sus ganados, sus ovejas, debían estar encorralados para que no fuesen traspasados. Dios es santo. Eso lo hacía en la ley. Hoy en la gracia, Dios sigue exigiendo santidad. Eso sí, no te va a matar en el momento, pero en el día del juicio, todas las cosas malas que has hecho van a salir a la luz. No va a quedar nada encubierto y allí será demasiado tarde, será juzgado por las cosas que has hecho. Aparecerá tu vida como una pantalla de película donde verás tus malas acciones y tus buenas acciones. Que Dios nos ayude. Versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido como el humo de un horno.
Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La presencia de Dios prometida, allí estaba la presencia de Dios en medio de ellos. En medio del monte Sinaí descendió Dios en forma de fuego, y el monte humeaba, el monte ardía. Así, mis amados hermanos, es Dios. Bien decía Juan el Bautista: el que viene tras de mí es más grande que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No es un fuego que quema, es un fuego que consume, pero consume el pecado. Consume el doble ánimo, consume toda depresión, toda enfermedad, toda angustia. Ese fuego te purifica. Versículo 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué oía la gente? Truenos. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor. Es tan grande la presencia del Señor que Moisés, cuando vio su gloria, cuando vio sus espaldas, dijo: estoy espantado y temblando, porque había visto las espaldas de Dios. Él le dijo: quiero verte. Y Dios le dijo: nadie verá a Dios y vivirá. Yo te pondré en la rendija de la peña, pondré mi mano sobre ti y pasaré. Cuando haya pasado, quitaré mi mano y verás mis espaldas, pero no mi rostro. Moisés quedó atónito, Moisés quedó sorprendido. Mis amados hermanos, Moisés sacó al pueblo para recibir a Dios. Tú no puedes ser indiferente cuando Dios se está manifestando. Tú no puedes ver un culto con un derramamiento del Espíritu Santo, la gente hablando en lengua, y que tú estés chateando en el teléfono. Procura, cuando llegues a la iglesia, apagar el teléfono, consagrarte a Dios, estar totalmente consagrado a Dios. Si tú ignoras a Dios, Dios te va a ignorar a ti también. Por eso Moisés sacó al pueblo allí a los límites que Dios había establecido para que ellos recibieran a Dios. Y el pueblo pudo ver aquella maravilla. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con trueno, con voz tronante. Ellos estaban maravillados, estaban asustados. Más adelante veremos cómo ellos pidieron que Dios no volviera a hablar con ellos de esa manera, porque decían: podemos morir un día de esto, podemos perecer. La contaminación es tan grande que cuando tú te acercas a Dios, tienes que comenzar orando para que el Señor te limpie, para que el Señor borre todo pecado con su sangre. Y a medida que vas entrando en la oración, en esa dimensión espiritual, entonces tu vida va sintiendo esa limpieza, esa pureza, por eso cuando la gente está en ayuno, el primer día es complicado, porque estás en la frontera entre la presencia del Dios y este mundo de afanes, hermano. Pero a medida que van pasando los días, te sientes más cerca de Dios, te sientes más santo, te sientes más consagrado, te sientes que estás en la misma presencia del Señor, y sales purificado y sales santo. Cuando tú hablas normalmente con una persona y dices gloria a Dios, eso sale de labios, pero cuando tú estás en ayuno, esos gloria a Dios te salen desde dentro, de lo profundo de ti salen, y tú sientes cada palabra, y a veces estás diciendo gloria a Dios y estás derramando lágrimas porque estás sintiendo lo que estás diciendo. Aleluya, te alabo, Señor, qué grande eres tú. Por eso debemos apartar tiempo para estar solos con Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo,
y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Allí estaba Moisés, por lo visto no estaba en la cumbre en ese momento. Él sacó al pueblo a recibir a Dios, pero él estaba ya al pie del monte. Y cuando hubo toda esta manifestación, que el pueblo pudo ver la gloria de Dios como la veía Moisés, entonces Dios llamó a Moisés que subiera al monte para estar con él. Y Moisés subió. Y allí le dio Dios las tablas de la ley con los 10 mandamientos. ¿Cuándo es ese momento en que tú vas a escuchar el llamado de Dios? ¿Cuándo es ese momento en que tú vas a recibir ese llamado y lo vas a aceptar y vas a salir al encuentro de Dios, al lugar donde Él te llame? Hoy no necesitamos irnos al Sinaí para encontrarnos con Dios. Hoy no necesitamos irnos a una montaña apartado, sino que allí en la habitación de tu casa, en la soledad, en la presencia del Señor, sin bullicio, hermano, te encuentras con Dios. Y allí Dios comienza a tratar contigo. Dios llamó a Moisés desde el monte y Moisés oyó la voz de Dios y subió. Hoy Dios te está llamando. ¿Cuánto tiempo tienes que no pasas tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo llevas sin presentarte delante del Señor? Dijo el salmista allí en el Salmo 42, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Cuándo vamos a oír ese llamado y cuándo vamos a aceptarlo y cuándo vamos a buscar? Es muy difícil ayunar, no es fácil. Si usted pregunta si a mí me gusta ayunar, yo le digo que no, me gusta comer. Pero cuando Dios llama, hay que obedecer. Obedezca en el nombre del Señor. El versículo 20 dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios lo llamó? Moisés subió al monte. Dios lo llamó desde el monte: ven acá. Moisés subió al monte. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios se manifestaba, pero con sus condiciones. Hoy la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Ustedes hablan mucho de Dios, pero yo no lo veo. ¿Cómo vas a ver a Dios? Dios es santo, Dios no tiene comunión con el pecado. Si Dios desciende para que tú lo veas, mira, vas a ser consumido por el fuego de Dios. Por eso, para ver a Dios, para contemplar su gloria, tenemos que santificarnos. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Las iglesias que deciden consagrarse y buscar la santidad, donde el pastor predica la santidad, donde predica la palabra, entonces esa iglesia comienza a buscar a Dios, comienza a santificarse, y es allí donde empiezan a recibir manifestaciones de Dios a través del Espíritu Santo, y desciende el Señor y les toma y les bautiza y les llena con poder, porque así es Dios. Así es Dios. Así que obedece al Señor como obedeció a Moisés. Sube al monte Moisés, y Moisés subió. Después Dios le dijo: baja y dile al pueblo que no traspase los límites, porque caerán multitud de ellos. Oye, hermano, santifícate, conságrate. De toda cosa mala que hagamos, daremos cuenta delante de Dios. Dios nos pedirá cuenta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues este es el momento de santificarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí,
porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? La palabra santificar quiere decir consagrarse a Dios, y consagrar es apartarse para Dios. Cuando tú te apartas hacia Dios, cuando te acercas a Dios, el pecado se aleja de ti. Los malos pensamientos se alejan de ti. La corrupción se aleja de ti. La Biblia dice a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando una persona anda mal, contaminado con el pecado, no se atreve a emprender cosas para Dios, porque cualquier obstáculo se desanima, se viene abajo. Así que si tú quieres tener un ánimo estable, un ánimo pronto, debes consagrarte a Dios, santificarte, para que Dios esté entre nosotros. Él se aleja del pecado. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es para con los humildes, los que obedecen la palabra. El versículo 24 dice, y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que en ciertos momentos de la vida habla y trata con el hombre. Hermano, yo no soy profeta, pero yo he oído la voz de Dios audiblemente. No es arrogancia. Uno estaba en ayuno y había salido del ayuno cuando a los 4 días por allí oí la voz de Dios que me dijo que me había escogido para predicar la palabra de Dios alrededor del mundo, que me llevaría a las naciones. Yo le dije, Señor, yo no estoy en la lista que tiene el hermano Puerta, pero me dijo Dios, estás en mi lista. Y así, como un mes después del ayuno, yo estaba saliendo rumbo hacia el Perú. Fue mi el Ecuador fue mi primer país que visité, y después Perú, y desde allí comencé a recorrer las naciones, y ya no he vuelto a Venezuela sino de visita. 42 años exactamente tenemos recorriendo las naciones, predicando el evangelio en todas las naciones. Subirás tú y Aarón, pero el resto de los sacerdotes, el resto del pueblo no suba, para que yo no haga estragos en ellos. Hermanos, recuerda que la tijera que limpia el pámpano también es la tijera que corta. Así que para uno puede ser una bendición esa presencia de Dios, y para otros una maldición si están mal. Así que conságrate a Dios y que tú puedas disfrutar de su presencia. Qué maravilloso es poder disfrutar de la presencia de Dios. Moisés disfrutaba. Llegó un momento, dime con quién andas y te diré quién eres. Llegó un momento que su rostro resplandecía como el sol. Y los hombres le dijeron, Moisés, cúbrete el rostro, porque tu rostro resplandece, la gloria de Dios está sobre ti y no podemos resistirla, Moisés. Y Moisés cubría su rostro para hablar con el pueblo, y lo descubría para estar en el tabernáculo con Dios. Fíjate qué bendición, pues la presencia de Dios se nota en los hombres de Dios, en los hombres que viven consagrados a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea el Señor. Así termina este capítulo. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Transmitió el mensaje. Moisés era obediente. Le decía, sube, sube. Baja, baja. Preséntate al pueblo y dile todas las palabras que te he dicho. Se presentaba al pueblo y le decía todas las palabras. No hacía las cosas a su manera, sino según el orden de Dios. Así que en este momento yo te recomiendo que vivas esa vida consagrada, esa vida en obediencia, esa vida sometida a Dios. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón y repite conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, vengo hoy delante de ti. vengo hoy delante Pongo de ti. mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus para manos. que tú la guíes. Para que tú la guíes. Para que tú la dirijas. Para que tú la dirijas. Señor, dirige mi vida. Señor, dirige mi Enséñame tú vida. Enséñame tú lo que debo hacer. lo que debo hacer. Cámbiame.
Cámbiame. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mi vida. Engendra a Cristo en mi Escribe vida. mi nombre Escribe mi en nombre el libro de la vida. En el libro de la vida. Amén. Amén. Hermano Puertas, ¿nos puede dar un modelo de devocional diario donde pueda involucrar a mi esposa, a mis hijos? Uno de mis hijos tiene 5 años y el otro tiene casi 3. Sí, perfectamente. Levántate tú primero, ora, busca a Dios, prepara la lección que le vas a dar a tu esposa. Luego la despiertas a ella, compartes con ella y finalmente, cuando ya ustedes han hecho su devocional, llaman a los muchachitos y le leen una historia, un milagro de Jesús. A los muchachos les impactan mucho los milagros de Jesús. No le alargues la enseñanza al niño para que no se aburra, para que no se fastidie. Es mejor una gota de miel que un barril de hiel.